Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy martes 9 de junio de 2020 estamos dando inicio a nuestro programa Pastora de todos los días, de lunes a viernes, un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento aquí en Caudales, para la vecino Lara y el mundo. Así que, como siempre les decimos, aperture su mente, abra su corazón, disponga todo su ser para lo que Dios tiene en este día. Así es, muy buenos días, Dios les bendiga a todos los que nos escuchan por un café y una palabra. Este programa que traemos para ti con mucho cariño cada día, todos los días a las 8:30 de la mañana. Así que saludamos a todos los que nos escuchan acá en Venezuela y los que nos escuchan fuera de Venezuela. Bendiciones para todos ustedes y disponga su corazón allí, como decía el pastor, tómese su cafecito, su tecito, con calma y reciba la palabra que el Señor tiene para ti en esta mañana. Le vamos a pedir que nos apoyen para suscribirse a través del canal de YouTube de CE Avivamiento, CE Avivamiento en mayúscula, todo pegado, CE Avivamiento. Dele suscribirse, dele a la campanita y cuando se suban los videos, pues a usted le llegarán las notificaciones. ¿Para qué lo hacemos? Para que cuando nosotros podamos transmitir en vivo, usted le pueda llegar de manera inmediata. Por eso necesitamos 1000 suscriptores, así que pedimos que nos apoyen para que también la plataforma de lo que tiene que ver de los servicios y lo que tiene que ver con este programa de Un Café y una Palabra pueda llegar a usted también a través del canal de YouTube de manera en vivo. Así que bueno, esta semana vamos a estar hablando de los que aman al mundo, y el día de ayer lunes estuvimos hablando que los que aman al mundo pierden su alma, y buscamos allí en el Evangelio de Marcos 8:36, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare al mundo y perdiere su alma? Entonces, los que aman al mundo pierden su alma, y de eso hablamos ayer un poco, que si amamos más las cosas del mundo, nos apartamos de las cosas del reino de Dios. Y cuán importante es saber que cuando estamos amando más las cosas que no convienen, no estoy hablando de la esposa, no estoy hablando de los hijos, no, estoy hablando de las cosas que nos apartan de los caminos de Dios, esos nos llevan a perdición. Así que hoy también vamos a estar hablando acerca de los que aman al mundo no conocen de Dios. Así que ese es el tema de esta mañana, pastora, que los que aman al mundo no conocen de Dios. No es que no conozcan a Dios, no conocen de Dios, porque muchos hablan de Dios y hablan de Dios y mencionan a Dios, pero no tienen a Dios en su corazón. Es decir, son aquellos que conocen a Dios, pero no conocen de Él, de quién es, qué hace, qué hizo, qué continuará haciendo en nuestras vidas y en este mundo, porque estamos hablando de las cosas de las personas que aman al mundo. Así es, y conocer de Dios, pero no encaminarnos conforme a la voluntad de Dios. A veces nos aferramos a aquellas cosas del mundo que nos afanan, que nos apartan, que tal vez podemos decir, bueno, me enfoco en lo que tengo que hacer, en una visión, en una planificación, pero dentro de esa planificación tal vez no tienes al Señor, no tienes a Dios. Entonces, ¿cómo nos enfocamos nosotros? ¿Cómo empezamos a ver? Y mucha gente lo hace a inicio de año, por ejemplo, y no está mal que uno a inicio de año pueda decir de repente, vamos a hacer una planificación de nuestra vida, de lo que tenemos que hacer a lo largo del tiempo, y eso lo podemos hablar, por ejemplo, a corto, mediano y largo plazo, cuando a veces hacemos una planificación de esa manera, pero que dentro de la planificación la prioridad la tenga el Señor en todo lo que hagas. Es cuando nosotros podemos decir, entonces, amamos más a Dios, pero cuando en nuestra planificación está más las cosas del mundo, de lo que tenemos que hacer hacia el mundo, pero dejamos a Dios de último, allí es donde podemos tener el inconveniente de entonces decir que estamos amando más las cosas del mundo que a Dios. De hecho, cuando colocamos las cosas, todos nuestros planes, lo que nosotros, nuestros anhelos, nuestros deseos, los colocamos delante del Señor, el Señor obra grande y maravillosamente, porque estuve viendo las declaraciones del doctor boliviano Alejandro Unzueta allí en Bolivia. Nosotros estamos en pastores a nivel internacional y enviamos saludos aquí al pastor Hugo en Bolivia. Así que muchos saludos a ti, amado pastor Hugo. Oramos para que el Señor bendiga su ministerio. Y estábamos oyendo, porque él nos envió ese enlace allí, y estábamos viendo la declaración de este médico. Y él dice que él no es político, que él no participa en ninguna religión, pero todas las palabras que obra, él dice, gracias al Señor porque nos mostró a nosotros, a este grupo de médicos que estamos aquí,
nos reveló y citó la Biblia, citó Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces y traeré, dice más 33:6, y entonces él dice que el Señor les muestra, les revela a aquellos que están buscando el bien, hacer el bien, porque definitivamente los que aman a las cosas contrarias. Hay maldad. Y él dice, no quiero entrar en detalles en todo lo que se está haciendo y generando en el mundo entero a raíz del COVID-19, pero él dice, pero el Señor nos reveló, nos mostró, nosotros les pedimos, fuimos a Él, a su presencia, y clamamos, y por medio de la fe de creer, el Señor les mostró cuáles eran los medicamentos para contrarrestar, aún dice para curar, para sanar, y para hacer que las personas que estaban muriendo fueran salvadas. Y ahora es que hay muchos que han dado de alta, y eso está allí en YouTube, así que usted si quiere métase, búsquelo, y de verdad que me impactó, porque me impactó por sus palabras, porque él habla de lo que el mundo entero quiere, busca una vacuna que va en pro de lo que es la instalación de un chip, de lo que ya nosotros sabemos y conocemos. Por eso es que estamos en los fines de los tiempos, estamos viviendo los tiempos finales, y cuán importante es saber que los que aman el mundo se apartan de los caminos de Dios, pero qué bueno, qué glorioso y qué maravilloso que Dios usa a hombres, también de la ciencia, porque Dios va a usar a quien Él quiera para traer a su pueblo liberación, sanidad y cura. Así que cuán importante es saber que los que se apartan de los caminos de Dios no conocen de Dios. Y para ello quiero que vayas allí en Primera de Juan 3:1, mira lo que dice allí. Mira cuál amor nos ha dado el Padre. Ayer hablamos de que Él nos ha dado a través del sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. Dice, mira cuál amor nos ha dado, llamado hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y él dice, este médico dice que ellos han sido vituperados, han sido ofendidos, han sido escarnecidos, han sido desmentidos por diferentes organizaciones, institutos, y van ustedes contar, diciendo que son unos locos. Y él dice, bueno, pero la gente se está sanando, la gente se está levantando, la gente se está restaurando con este método que habla de anticoagulantes, antiinflamatorios, y todo lo que él habla y describe allí. Yo no soy médico, pero para los que quieran tener acceso allí, búsquenlo. Y me pareció interesante. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en Venezuela no estamos viviendo lo que está viviendo el mundo. Y nosotros en realidad estaremos preparados para la llegada del COVID-19 de la manera en que entró en el mundo. Bueno, tenemos un Dios grande y maravilloso. Nuestra fe está depositada en el Señor. Pero aún, lo importante es que las autoridades tomen y valoren y tomen en cuenta esto que se está dando también a nivel mundial y que ha sacado de la crisis a aquellas personas y aquellas naciones que han tenido tanta mortandad y tanta muerte a raíz de esta enfermedad. Pero hay algo importante que aplica allí en relación a estos médicos que están buscando. Ellos buscaron a quién primeramente, pastor, buscaron a Dios. Son personas que, aunque se sabe perfectamente que la ciencia es importante también, porque Dios estableció, Dios hizo todas las cosas, no hay nada que no haya hecho el Señor. Entonces, cuán importante es que nosotros podamos reconocer que si buscamos primeramente a Dios, fíjate lo que en el testimonio de este médico, cuando habla de Jeremías 33:3 y Jeremías 33:6. Nosotros nos podemos enfocar en esos dos. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33:6. Jeremías 33:6 habla de la salud y la sanidad divina. Habla de esa sanidad que viene de Dios. Habla de la sanidad que el Señor nos muestra. Entonces, si hay un plan malévolo, si hay un plan que se está gestando, de igual manera Dios está obrando y dando sabiduría. ¿A quién? A sus hijos, a quienes le buscan. Y a quienes le buscan, no a los que conocen a Dios, sino a los que conocen de Dios. ¿Quiénes que conocen de Dios? ¿Quién es Dios? Porque yo me extrañé de las palabras que ese hombre decía. Yo decía, este hombre está inspirado. Algo tiene ese hombre, ese médico, que está hablando de la forma y la manera en que lo está haciendo. Y aquí yo traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Les revelaré abundancia de paz y de verdad. Más claro no canta un gallo aquí. La verdad que
está oculta, la mentira de los que siguen los caminos del mundo y se apartan de los caminos de Dios y van contrario a lo que Dios designa. Es como cuando Jonás se apartó de los caminos y se fue a Jope, al puerto, y se fue hacia Tarsis en vez de ir a Nínive, donde el Señor lo envió. Son caminos contrapuestos, y cuando hay caminos contrapuestos viene la debacle. Ahí fue donde vino la tempestad y lo tuvieron que lanzar Los que a la aman, mar. los que aman las cosas del mundo, pastor, buscan o sea, fíjese, buscan la maldad. Hay maldad en aquellas personas que están enfocados en vivir lo que es las cosas del mundo. Mientras el que ama a Dios, el que busca a Dios, siempre va a haber una salida, y siempre Dios va a dar una salida. Y le va a revelar la paz, y le va a revelar la verdad, y eso es lo que está ocurriendo, porque detrás de todo esto, los grandes imperios, las grandes organizaciones, buscando una vacuna para una cura, que si ustedes me preguntan, ya ellos la tienen. Para mí, de verdad, con todo respeto, ya la tienen. Tenemos que estar atentos a qué es lo que el mundo está haciendo y que se está orquestando y generando a través de todo lo que se está propiciando a través de este virus del COVID-19, que ya no voy a hablar más. Vamos a hablar de la palabra del Señor, porque mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. A nosotros tampoco, a este médico tampoco lo aborrecían y le estaban diciendo todo lo que le estaban diciendo, pero lo que Él está aplicando y lo que Él está mostrando, que según Dios le reveló, dice que le mostró a través cómo era que iban a hacer un grupo de médicos, y este hombre, Unzueta, creo que es el apellido, Alejandro Unzueta, y él hizo todo lo que hizo, y dice que es de los medicamentos más económicos para salvar a las personas, para traer la cura y la sanidad. Dice que hicieron proyectos, ellos lo llaman, ¿cómo que lo llaman ellos? Cuando es un método de estudio, pero hicieron su método de aplicación científico, y todo ordenado de una manera científica, dieron con esto que ellos llaman la cura y la sanidad del COVID-19. Así que bueno, ahí se los dejo para que ustedes lo sigan hablando, pero yo sigo aquí con lo mío, porque dice: por esto el mundo no nos conoce, es decir, no le conoce a Él, no nos conoce a nosotros los hijos de Dios, a los que estamos en este mundo. El mundo nos aborrece y el mundo va a hablar siempre en contra de nosotros, porque no le conoció a Él, es decir, los que no conocen a Dios, los que no conocen al Padre. Por eso es que estamos hablando aquí en esta mañana, que los que aman al mundo no conocen de Dios, y ellos prefieren adorar y amar las cosas que no son de Dios, sino las cosas que son del mundo. Así es, porque el mundo te ofrece placeres. Y a veces la gente busca más los placeres que tener el tiempo de la conexión con Dios. ¿Qué debemos nosotros entender? Nosotros debemos entender que si Dios nos ama, y así como está hablando allí el pastor, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Definitivamente el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hecho en la cruz del Calvario demuestra el gran amor que Dios ha tenido por cada uno de nosotros, para que seamos llamados hijos de Dios. Y como hijos de Dios, nosotros debemos caminar conforme a lo que el Señor nos envía, conforme a lo que el Señor establece. Es difícil. ¿Por qué? Porque el mundo te ofrece placeres. La vida en Cristo te ofrece placeres, te ofrece poder. poder. Exacto, el mundo te ofrece placeres y te ofrece poder, pero la vida en Cristo nos ofrece esa santidad, ese tiempo que nosotros podemos caminar siendo personas, la salvación, siendo personas que podamos ir hacia un fin determinado, que en este caso, por supuesto, es la salvación y la vida eterna. Bueno, los que practicamos la verdad, los que seguimos a Dios, tenemos salvación y vida eterna, pero los que aman al mundo, practican el pecado, son del diablo. Y mira, y aquí es donde vamos, porque ¿cuál es la palabra que el Señor nos ha demandado llevar en este tiempo? Palabra de confrontación a aquellos, para que por medio de sus palabras las personas puedan ser salvas, puedan recibir a Cristo en sus corazones. Mira lo que dice allí, 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Oiga bien. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El verso 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Esos somos hijos de Dios, los que no practicamos el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, y lo está diferenciando. Todo aquel que hace justicia, que no hace justicia, y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero dice aquí en el primero, en el 9,
en el 8, pero para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Es decir, el pecado está en el mundo porque el pecado entró al mundo por un hombre y se constituyó el pecado en el mundo. Pero también dice la Escritura que por un hombre también entró la salvación a nosotros, y eso está en Romanos 5:12. Vamos a buscarlo allí, pastora, vamos a leerlo si usted lo tiene allí, Romanos 5:12. Porque estamos hablando de las cosas del mundo y lo que nos aparta de Dios. Mira lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, las cosas que nos apartan del mundo, las cosas que nos apartan de Dios son aquellas definitivamente cuando el hombre, el ser humano, busca las cosas de Dios y por supuesto del Señor. Y por eso es que estamos hablando de que no conocen de Dios, conocen, invocan el nombre del Señor. Por eso es que dice la Escritura que este labio este pueblo de labios me honra, pero que su corazón está lejos de mí. Es decir, no pueden entender las cosas que Dios está haciendo en este tiempo. Pero fíjense que en relación a eso, la palabra, la Biblia nos advierte mucho en contra de lo que de lo que es el amor al mundo, y nos advierte que pueda suceder cuando amamos al mundo. Y dice, este amor despierta las pasiones de la carne. El amar al mundo o las cosas del mundo empieza a despertar las pasiones de la carne, y lo dice Gálatas 5 del 19 al 21. Por eso dice, pero si en el 18, por ejemplo, Gálatas 5, 18 dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y dice en el 19, y manifiesta son las obras de la carne. Y allí empieza a hablar, ya lo hemos comentado antes, las obras de la carne. ¿A qué nos lleva estar en las cosas del mundo? Al adulterio, a la fornicación, a la inmundicia, a la lascivia, a la idolatría, a la hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, y pare de contar. ¿Qué le quiero decir con esto? O sea, que cuando nosotros amamos las cosas del mundo, y como lo decíamos hace un ratico, empiezan entonces a generarse pasiones por las cosas del mundo, y esas pasiones te van a llevar a andar en la carne. Ese amor despierta las pasiones de la carne. Por eso es que nosotros debemos tener cuidado de no amar las cosas del mundo que nos aparten de las cosas de Dios. Otra cosa que nos advierte la palabra, que nos advierte la Biblia, es que amar al mundo es correr atrás del viento. Y lo decía Salomón. Lo decía Salomón cuando decía que todo era vanidad, porque él decía, acumulé riqueza, hice esto, hice lo otro, y te lo habla en Eclesiastés. Sí, a la final dijo, y todo es vanidad y aflicción todo es vanidad y aflicción. Exacto, y te lo habla Eclesiastés 2 del 4 al 11, pero no te lo voy a leer completo, lo puedes tener allí, pero al final en el 11 dice, miré yo luego todas las obras que había hecho mis manos, y el trabajo que tomé para hacerla. Y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. ¿Qué pasa con eso? Eclesiastés 2:11. Ese es Eclesiastés 2:11. ¿Qué pasa con eso? Que simplemente cuando nos damos cuenta, y allí él dice, trabajé, hice, acumulé riqueza, hice lo otro, tuve siervos, tuve esto, tuve lo otro, pero al final me di cuenta. ¿Por qué? Porque lo primero es buscar a Dios. De esas cosas del mundo que nos pueden causar apartarnos de Dios y eso nos va a permitir a nosotros nuestra. Mira, otra de las cosas que te aleja y que lo reconocemos como una advertencia que nos hace el Señor en la palabra. Dice, las preocupaciones de la vida sofocan la palabra. Estar preocupado sofoca la palabra, nos aparta también de las cosas de Dios. Fácilmente conduce a pecados más serios. Eso es lo que hacemos, o eso es lo que sucede cuando nosotros amamos más las cosas del mundo que amar a Dios. Y fíjate algo importante, dice que los que pecan, los que practican el pecado son hijos del diablo, pero Romanos 8:14 dice que a los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son llamados hijos de Dios. Es decir, que los que practican el bien, los que hacen las cosas que a Dios le agrada, son llamados hijos de Dios. Son hijos de Dios, no son hijos del diablo, porque no practican o no practicamos el pecado. Fíjate todo lo que se está suscitando a nivel mundial, porque a nivel mundial el pecado está abundando, pero mientras abundó el pecado, dice la Escritura, sobreabundó la gracia de nuestro amado Padre. Así que nosotros tenemos a un Padre, aquel que nos guía, porque los que aman el mundo no conocen
de Dios, pero nosotros que amamos a Dios le conocemos y permanecemos fieles en sus caminos. Los que aman al mundo perecen, pero los que renuncian a él, al mundo, mira lo que Dios les da gracia, Dios les da amor y les da misericordia. Mira lo que dice Tito 2, 11 y 12. Dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación de todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, porque estamos hablando de los que hablan al mundo. Entonces, todo esto que usted describió ahorita, todos estos pecados, que son pecados del mundo, son pecados que apasionan al ser humano, lo apartan de los caminos de Dios. Y enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Así que esa es la manera en que nosotros tenemos que vivir hoy en día en el mundo, no amando las cosas del mundo, sino amando las cosas del reino de Dios. El amor al mundo es una señal de muerte espiritual. Cuando nos enfocamos en amar más las cosas del mundo, tenemos una señal de que nuestra vida espiritual va en decadencia, va bajando y puede llegar incluso a la muerte espiritual. Así que nosotros debemos tener cuidado de no enfocarnos en amar las cosas del mundo y apartarnos de Dios. Tiene pésimas consecuencias como con Dina, termina en tristeza. Amar al mundo nos lleva a la tristeza, porque cuando te enfocas en amar las cosas del mundo y tal vez no consigues aquello en lo cual te has enfocado, empieza a generar en ti lo que es la tristeza, la tribulación en tu mente, todas las cosas que te puedan generar esos tiempos de agotamiento, de tristeza por no alcanzar aquello que quieres alcanzar en el mundo. Y los que somos hijos de Dios hemos ganado la salvación y la vida eterna. Dios nos las ha dispuesto por medio de su sacrificio en la cruz del Calvario, y por supuesto somos nacidos de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios, porque estamos hablando de los que son nacidos del diablo, los que pecan, los que practican el pecado son hijos del diablo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Es decir, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y este doctor, vuelvo a reiterar, hablaba de la fe, es decir, esa fe que está en nosotros es la que vence al mundo, porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que es importante determinar qué es lo que nosotros estamos creyendo que va a ocurrir, a pesar de que el mundo entero tenga una agenda. El mundo entero, porque estamos hablando de los que aman al mundo, el mundo podrá tener una agenda, pero nosotros tenemos al Rey de Reyes y Señor que destruye fortaleza, es el que abre senda el que abre brecha en las sendas impetuosas, aquel que abre brecha en el mar, es decir, aquel que nos hace pasar en seco, aquel que abrió el mar en dos e hizo pasar en seco al pueblo de Israel. A ese es el que nosotros tenemos. El mundo tiene una agenda de maldad y de impiedad, pero nosotros tenemos aquel que las disuelve todas. Y bueno, pastora. Y bueno, fíjate, quiero cerrar acá en lo que dice Hebreos 11:25. Y dice Hebreos 11:25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Allí cerramos, porque nuestra actitud ante el mundo debe ser la que aplicó o la que tuvo Moisés. Por eso te cité allí lo que decía Hebreos 11:25. Es preferible es preferible ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que vamos a tener un tiempo y decirle: Dios, ayúdanos a conectarnos más contigo, Señor, a tener ese tiempo de relación, ese tiempo de bendición, y a apartarnos de las cosas que nos pueden conducir a la muerte, que son las cosas del mundo. Pastor, vamos a saludar a las personas que están conectados desde esta mañana, y pues tenemos por acá Zuleima Torres. Buenos días, mis amados pastores, bendiciones para ustedes. Zuleima, Dios te guarde y te bendiga. María Luque, buenos días, pastores, Dios les bendiga. Buenos días, María, Dios te guarde y te bendiga. Abrazos para todos los que nos están escuchando. Clismelia, la pastora Clismelia de Navarro. Buenos días, bendiciones, Dios me lo bendiga. Dios te bendiga, Clismelia. Anhelamos en nuestro corazón que ella esté muy bien y fortalecida en el Señor. Bendiciones para ti. Ginger González, saludos y bendiciones del Colegio 19 de Abril, que en el Señor derrame sabiduría de lo alto sobre su vida. Bendiciones para ti, Ginger, un abrazo bien grande para toda la familia allí. Vilmar, buen día, Dios le bendiga, pastores, bendiciones para ti, Vilmar, y para toda la familia también. Elizabeth Montescot,
bendiga y les cuide a ustedes, que el Señor Jesucristo les dé sabiduría de lo alto del cielo. Besos y abrazos. Elizabeth, un abrazo bien grande para ti, saludos y bendiciones para toda la familia, que Dios te bendiga. Y Diorgelis Mosquera también nos escribe por acá. Diorgelis todos los días está también conectada, así que bendiciones para ti, Diorgelis, y un abrazo para todos los que nos escuchan en esta mañana. Así que bueno, un abrazo y bendiciones para todos. Y estamos llegando ya al final de este programa. Sí, porque es importante recordarles allí, como dice la Escritura en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, estamos hablando de los que aman al mundo, y dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero cuán importante es saber y reconocer que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, Jesús de Nazaret, para salvar la humanidad. Y cuando hablo de salvar la humanidad, aquellos que le reciban y que lo hagan su único y suficiente Salvador. Porque cuando hablamos del mundo, se habla de dos aspectos importantes. Se habla del mundo en relación a lo que es la tierra, el globo terráqueo, pero al mundo, lo que en el mundo está. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo. Al mundo es al hombre, porque él mismo lo formó. Y por eso ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Pero hay algo que me fascina, es el tiempo de cuando Jesús estaba con sus discípulos y llegaron a él y le dijeron, mira que Lázaro está enfermo y está muy grave. Y Jesús decidió irse a otro lugar en vez de ir al lugar donde se encontraba. Y murió Lázaro. Dice la Escritura que Lázaro murió y que ya habían pasado 4 días cuando ya él llegó y salieron las hermanas, Marta y María. Y ya ustedes conocen la historia de que, Señor, si hubieses venido antes y si hubieses estado aquí, tú lo hubieses levantado. Y entonces Jesús le dijo, bueno, pero yo lo voy a resucitar. Sí, habló de la resurrección de los muertos cuando venga. Y no, les estaba hablando en ese momento lo que él era capaz de hacer, porque él es el Hijo de Dios. Y le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y allí es donde él da esta frase, y Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y le dijo, ¿tú crees eso? Y eso es lo que nosotros venimos a decirle en esta mañana, ya para cerrar. Porque los que aman al mundo y aman las cosas del mundo y practican el pecado, porque es lo que el mundo les da, lo que el mundo les muestra, eso, ellos son llamados hijos del diablo. Ahora yo me pregunto y reflexión final es, ¿dónde quieres estar tú al final del camino y al final de todas estas cosas? Porque los planes del mundo y los deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Dónde vamos a estar nosotros al final? Porque te dice, o estás donde es el lago de fuego, donde el fuego nunca se apaga, donde es el lloro y el crujir de dientes, o tú quieres estar sentado en la mesa del Señor cenando con Él. Yo creo que todos queremos esto, pero una cosa es conocer a Dios y otra cosa es conocer de Dios. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros podemos hablar de Dios de la boca para afuera, pero conocer su espíritu, su corazón, su forma de pensar, ¿cómo lo hacemos? Claro, y usted me dirá, ¿y cómo hago? Sí, la Escritura dice que sus pensamientos no son nuestros, ni sus caminos, que sus pensamientos son más altos y que sus caminos no son los nuestros. Es decir, es entendible todo lo que nosotros no vamos a entender y vamos a comprender acerca de Dios. Pero lo que nos ha sido revelado y manifestado a través de la Escritura, podemos conocerlo y decir, yo sigo a Dios. Ahora la reflexión final para ya cerrar, ¿a quién estás siguiendo tú? ¿Tú estás siguiendo las cosas del mundo o las cosas del reino de los cielos? Si estás siguiendo las cosas del mundo, pues eres hijo del diablo, y si estás siguiendo las cosas de Dios y quieres ir por los caminos del reino de Dios, tú vas a seguir a Dios. Así que hemos llegado al final del programa. Yo te invito allí, si tú has podido entender y comprender acerca de todo lo que estamos viviendo y de estas reflexiones que nosotros damos cada mañana, que tú puedas entender que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y todo lo que está ocurriendo en el mundo entero no es para afligir a su pueblo, no es para oprimir a su pueblo, no, todo lo contrario. El mundo nos está oprimiendo, pero va a venir la liberación que solamente viene de lo alto. Así que puedes repetir conmigo esta oración. Padre, te pido perdón mañana por mi pecado, por mi falta. Me acerco a ti y clamo para que seas tú viniendo a mi vida. Yo me comprometo a partir de hoy a seguirte por completo y no amar más las cosas del mundo. Hoy me comprometo también a conocer de ti por medio de la Escritura.
te hago hoy mi único y suficiente Salvador. Y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, eres un hijo de Dios y a partir de hoy no vas a amar más las cosas del mundo. Hay cosas que vamos a necesitar del mundo porque estamos en este mundo, pero no somos de este mundo porque nuestra ciudadanía es del reino de los cielos. Bien, hemos llegado al final de este su programa, Un Café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento Caudare, aquí en Palavecino, Lara, Venezuela, y para todos los que nos escuchan. Sintonía aquí en la iglesia del Centro Evangelístico de Avivamiento, aquí en Caudare, en el Cují. Saludo a la gente de El Merey, de verdad que se está haciendo una obra grande y maravillosa allá, nuestros amados amigos pastores, allá en Churuguara también, al resto de los pastores, con los cuales tenemos una alianza también. Saludos a todos ellos y por supuesto a aquellos que están también en el chat internacional ese, donde nos envían tanta información de interés y que necesita ser analizada desde el punto de vista espiritual. Y bien, recuerda, si quieres ser un avivador, tienes que congregarte. No seas un espectador, sé protagonista del avivamiento en Venezuela. Dios te bendiga.